Buenas tardes. Primero, pues bueno, muchas gracias a la universidad por invitarnos, en particular a Hernán, que fue uno de esos contactos afortunados que uno termina teniendo en la vida. Voy a procurar hacer la cuestión en los 30 flat. Soy diseñador industrial. Voy a hablarles, aunque soy diseñador, voy a hablarles un poquito desde la perspectiva de la ciudadanía. Yo vengo de allá, de Bogotá. Venir de Bogotá puede significar para ustedes una visita del futuro, y esa cuestión es sumamente peligrosa, porque si entramos a revisar la cuestión de nuestros estilos de vida, como es lo que les voy a proponer hoy, pues esto es como el ejercicio de Terminator, ¿no? Terminator viene a decirle al tipo, oiga, si usted no se pone las pilas, lo van a matar. Algo así les va a pasar si no escuchan al menos lo que estamos contándoles todos los que estamos acá. También vengo del diseño en particular del diseño de transporte. A mí me gustaban mucho los carros desde chiquito, quise volverme diseñador de carros. Pero estas eran mis referentes, ¿no? Este señor era el director de diseño de Peugeot, el tipo sumamente sofisticado, tiene una apariencia impresionante, imponente, y al lado está su creación. Eso para mí era el sueño absoluto. Yo quería volverme ese señor de alguna manera, ¿no? En algún punto. Tuve la fortuna de viajar a Alemania a tratar de entrar a una de las escuelas que a mi juicio es de las más importantes en diseño de transporte, la Hochschule Pforzheim, y me encontré con que en las escuelas de diseño de transporte no se diseña transporte, se diseñan carros. Por supuesto, estas escuelas están instaladas principalmente en donde hay industria automotriz, entonces tienen que alimentar esa industria con diseñadores. Estos datos son donde hay circulitos, es en donde están una de las escuelas más importantes, y son los porcentajes de los trabajos de grado de los estudiantes, en donde dicen más o menos cuántos de esos trabajos de grado tenían alguna preocupación por movilidad. En términos generales no alcanza a llegar a una tercera parte los proyectos. Estos son datos del 2010. Entonces volví a Colombia y me puse a hacer la tarea de ver en dónde podía yo afianzar mi pasión por diseñar vehículos. Y terminé diseñando bicicletas. Acá hay 3 de los modelos que hemos hecho nosotros. El de la izquierda es uno de los las 2 de la izquierda son bicicletas urbanas. La de la derecha es también un modelo urbano, pero es asistido con un motor eléctrico. Y la del centro, que es nuestra consentida, es esta bicicleta que hemos creado, fue nominada al Lápiz de Acero, que es el premio de diseño más importante de Colombia. Nos dedicamos a tratar de recuperar algo de la tradición que tuvo Colombia en algún momento de fabricación y construcción de bicicletas. Hay muchos que lo están haciendo, pero suena un poco pretencioso, pero somos los únicos que estamos diseñando marcos en Colombia en este momento. Y esta fue nuestra bicicleta, ¿va? Pero había una cuestión que nos preocupaba significativamente, y es que en diseño usted puede diseñar el mejor vehículo o la mejor bicicleta, como algo que yo llamo el ciudadano con Audi, pero perfectamente puede pasar esto. Walter de Silva era el director de diseño cuando crearon este Audi, y realmente no le importa al conductor hacer doble línea para hacer el giro en cualquier situación. Por supuesto, nosotros tenemos un estigma más cargado, por ejemplo, hacia los motociclistas, hacia los taxistas. Acá se nos volvió un problema ahorita hablar de los motociclistas, pero los señores que manejan Audi también la embarran, y la embarran bastante. Ya vamos a hablar un poquitico más en adelante. Entonces empezamos a pensar desde la perspectiva muy mocusiana de cómo transformar esos hábitos en la cotidianidad. Esto era un trabajo de estudiantes de la Universidad Jorge de Lozano que estuvieron en una asignatura mía, en donde el carro que fuera a llegar a parquearse donde no debía lo cubrían con una sábana. Esto fue otro ejercicio que hicimos con un colectivo ya de intervención que en gran medida estaba formado por diseñadores que habían estado en esas clases, en donde se disfrazaron de conos. No sé si ustedes vieron Toy Story, en donde los muñecos en algún momento para cruzar la avenida tienen que ponerse unos conos gigantes en la cabeza y cruzan y generan unos accidentes impresionantes. Estos sujetos pues, diseñaron sus conos muy grandes, y cada vez que iba a haber ese doble giro que el señor del Audi hacía, se separaban y hacían que los carros tuvieran que seguir por la vía por donde tenían que estar. Entonces eso nos dio otra perspectiva del diseño que podía darnos una nueva manera de ver las cosas. Me interesó muchísimo porque esa manera de verlo pues, compite con unos niveles de ciudadanía que veníamos trabajando tradicionalmente. El esencial es el contribuyente, en donde yo aporto un dinero para
que se redistribuya socialmente. Por supuesto, en Colombia no creemos en ese modelo porque históricamente se han robado la plática que todos aportamos. Y el otro lado está el ciudadano. Yo como ciudadano, ¿cómo me comporto en la calle? ¿Cierto? Yo pienso que la ciudadanía no se hereda. La definición del diccionario es, si usted nace en una ciudad, usted es un ciudadano. Yo no creo eso. Yo creo que la ciudadanía se construye. Y se construye en función del acto político de la ciudadanía. El acto político es el acto que es consciente del otro. En ese sentido, esas cuestiones que hacíamos con los estudiantes perdían validez si no eran hechas por gente que era autoridad en la materia. ¿Y qué es ser una autoridad en la materia? Desde la perspectiva de Hannah Arendt, ser una autoridad en la materia es ser autor de la cuestión. Si yo no soy autor de mi ciudadanía, no puedo ir a decirle a otro, oiga, no cruce por acá, oiga, no gire por acá. No puedo hacerlo, no tengo autoridad. Por eso es que no le creemos a la policía. No sé si pase acá, en Bogotá la policía gira por donde le antoja, va en contravía, hace de todo. Pues ¿quién le va a creer? No hay autoridad. Esa es la noción de autoridad que a mí me interesa. Y a partir de eso, voy a saltarme acá una cuestión, creamos esto. Esto fue un movimiento, es un movimiento ciudadano llamado 100 en un día. 100 en un día, tuve la fortuna de estar involucrado con ellos, fui uno de los fundadores del movimiento, nació en Bogotá en el 2012. Es una plataforma para que cualquier ciudadano salga a la calle a tratar de hacer algo por su ciudad. Está inspirado en un concepto noruego que es el Dugnat. El Dugnat es una fecha en la cual la gente sale a la calle a transformar su ciudad, a hacer algo por la ciudad. Nosotros nos encontramos con unos estudiantes daneses de una escuela llamada Chaos Pilot y ellos, en conjunción con nosotros, terminamos creando este movimiento que hasta ahora parece ser el movimiento que ha generado mayor acción ciudadana desde la concepción de la ciudadanía activa en el mundo. Se ha repartido por más o menos unos 14 países, en Colombia se ha hecho en unas 8 o 10 ciudades, si no estoy mal, yo ya no estoy vinculado al proyecto. Entonces Creatorio, mi empresa, terminó hablando de esto, que era el título de la charla, el diseño para una cultura de la movilidad. Y esto empezó a hacernos trabajar en diferentes instancias. Trabajamos en educación, trabajamos haciendo consultoría, revisando el diseño de dispositivos que se utilizan, por ejemplo, visitaxis, nuestros productos, hacemos workshops. El último trabajo que hicimos lo hicimos con la Cámara de Comercio de Bogotá. Hicimos una curaduría para una exposición en donde tratábamos de acercar a los diseñadores de transporte que hacen vehículos con los ciudadanos diseñadores que tratan de transformar las cosas en donde se van dando. Pero nos encontramos con esto, este es uno de los casos apenas. En la movilidad hay un problema que nos ataca bastante y es la cuestión de la inseguridad. Nosotros salimos a la vía con mucho temor, en particular yo, pues porque me han robado, atracado, encañonado y demás. Entonces uno queda con ese estigma y si uno le cuenta al otro, el otro queda con el estigma de uno y eso se va repartiendo y creo que en el robo es en el único asunto que no hay 6 grados de distancia, sino que uno conoce a otro que han robado. Entonces a esa inseguridad le adjudicamos muchas causas, la ilegalidad, carencia de valores, la insuficiencia institucional, el caos en la vía pública. Pero debajo de eso hay algo que a nosotros nos preocupa todavía más, y es el problema de la inequidad. Y creemos que la inequidad de alguna manera está generando esas cuestiones. La inequidad, podríamos decir, es un problema de oportunidades meramente, pero desde nuestro juicio la cuestión es un poco más complicada. Nosotros admiramos a estas personas, son todos nuestros héroes. En la fila del banco o en la fila del supermercado uno escucha James, 89 millones de euros, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué chimba, ese man, ¿no? Buenísimo. Uno no se da cuenta qué puede causar eso. Estando yo en un evento en Madrid, un ingeniero industrial le preguntó a unos artistas que ellos por qué pensaban que vender una obra de Picasso por 1 millón de euros no afectaba tanto socialmente como el pase de un jugador de fútbol, si la transacción en esa gran medida afectaba a la sociedad de la misma manera. Entonces, eso me quedó a mí sonando. Y pues me encontré con este señor Thomas Piketty, economista francés, que en su último trabajo, y me corregirán los economistas que están acá, lo que llega a demostrar es que cuando la acumulación de capital es superior al crecimiento económico de un país o de una región, se genera inequidad automáticamente. Y en esas nos hemos visto un reguero de tiempo. Ese reguero de tiempo se ha visto en que hay un desbalance de oportunidades que es muy grave por la acumulación de capital. Uno diría, no, pero es que yo no quiero ser rico, no, a mí no me interesa ser millonario, pero entonces aparece Andrés López, nuestro etnógrafo histórico colombiano, y el tipo dice, pero usted no se da cuenta que en Colombia un joven
está automáticamente 2 estratos por encima de su papá y 2 por debajo de los amigos. O sea, hay una sed de ascenso social constante que no es solo nuestra, es un fenómeno global, pero en el que nos hemos venido enredando a mí por lo menos me preocupa mucho. La cuestión y la razón por la cual me preocupa es porque eso de que yo solo quiero vivir tranquilo es una cosa un poquito más trascendental. Eso tiene que ver con cuánto me cuesta vivir tranquilo. Y en un modelo económico como el que vivimos nosotros de liberalización, lo que me cuesta a mí, mi tranquilidad, es lo que me vale la privatización de absolutamente todo. Yo tengo que pagar la educación de mis hijos privada, no pública. Tengo que pagar el transporte privado, o sea, el carro. Yo tengo que pagar mi salud, yo tengo que pagar la seguridad, tengo que pagar absolutamente todo. Para estar tranquilo, tengo que volverme un acumulador de capital automáticamente. Entonces, el canon de éxito y el canon de ascenso social se empieza a mezclar con esa sensación de que tengo que estar tranquilo. No quiero ser rico, tengo que estar tranquilo, pero ambas cosas van en la misma línea. Entonces, esa persona que quiere hacer el ejercicio del ascenso social, cuando consigue privatizar todas esas cosas, le llamamos una persona exitosa. A esa persona exitosa que ha logrado tener su propio carro, su propia educación, todo privado, le decimos, es que se lo merece. Esa persona se esfuerza tanto que es merecido. O sea, ¿por qué no lo dejamos? Pero aparece este señor que es un psicólogo norteamericano de la Universidad de California, de Berkeley en California, Paul K. Piff, y él dice, momento, el mérito es una mezcla de habilidad, esfuerzo y suerte, pero a nosotros no nos conviene meter la suerte, entonces la sacamos, porque si yo digo que también tuve un poquito de suerte, nadie me va a decir que tengo mérito, entonces no me voy a merecer realmente lo que tengo. La cuestión es que el tipo hace un ejercicio que me parece fantástico, pone a 2 personas a jugar Monopolio. Monopolio, si ustedes saben, hay 2 teorías de por qué nació. Una era para hacer entrar en razón a la gente de lo que podía ser el capitalismo en las personas, y otra de las teorías es que era para mostrar que el sueño americano es posible, es decir, todos arrancamos desde la misma posibilidad y el esfuerzo es lo que me va a hacer subir a mí. En efecto, es esa segunda la que termina pesando más. Automáticamente, Paul K. Piff lo que dice es mentira que todos arrancamos del mismo nivel. Hay unos que arrancamos con más oportunidades y más opciones que otros. Entonces él dice, y eso es suerte. Yo no hice ningún mérito para nacer en la barriga de mi mamá, que tiene más plata que la otra señora, ¿cierto? No hice nada por eso. Entonces, el tipo dice, por suerte vamos a empezar a jugar Monopolio. Y uno de los 2 va a ganar el doble de dinero que el otro. Y uno de los 2 va a jugar con 2 dados. Y lo que encuentra este psicólogo al hacer el análisis comportamental es que la persona que tenía los 2 dados se cree que tiene el mérito de ganar, se convence. La persona es más soberbia en el juego, más relajada, come más de las snacks que les ponen, está relajada, se convence de que ella se merece ganar y es todo suerte. Nosotros no reconocemos eso en el ejercicio del ascenso social, no reconocemos la suerte, no nos conviene, pero nos metimos en un ejercicio, en una suerte de ciclo eterno, y el ciclo es que hay pocos con muchísimo que quieren todavía más, y hay muchos con muy poco que quieren tener todo lo que tienen los otros. En ese sentido, todos nos metemos en ese mismo ejercicio, y estando en ese mismo ejercicio tendemos a aportarle a ese ejercicio de inequidad que nos alimenta la inseguridad que sentimos en las calles. Desde esa perspectiva, esta cuestión de la inequidad, que es una sola de los elementos que tomé en principio, la inseguridad, perdón, que tomé en principio, tiene una relación con la movilidad que a veces no tomamos en cuenta. Nosotros tenemos otros problemas que también son consecuencia de ese fenómeno de inequidad, como la ilegalidad, el incumplimiento de la ley, la invasión del espacio público. Nosotros vemos a una persona vendiendo dulces en el espacio público y pensamos que es que no se está esforzando por hacer otra vaina en su vida, ¿no? No pensamos en el factor suerte, no pensamos en el factor, por supuesto, hay casos de casos, ¿no? Pero en términos generales hay una situación que no estamos queriendo abordar con juicio. Yo me pregunto entonces si esa cultura ciudadana de la que yo hablaba en principio, tiene alguna opción en el caso de alguien que reparte pizzas. Entonces esa persona que reparte pizzas tiene que tener su pizza en media hora, no sé si aquí pase, pero en media hora o gratis. En Bogotá eso es un reto, ¿no? Ustedes, si no, es casi imposible llegar en media hora. La cuestión es que si no llega en media hora, quien paga la pizza no es la compañía, la paga el pizzero. Y esa persona que reparte las pizzas usualmente no se gana un salario para pagar una pizza del precio de la pizza que está llevando.
Entonces esa persona se ve metida en un conflicto completamente complejo porque tiene que correr más de lo que puede correr por ley, tiene que infringir la ley en todas las medidas porque es o la ley o la plata que pierdo para alimentar a mi familia o para alimentarme a mí, ¿no? Lo mismo pasa con los taxistas, ¿no? Hay una situación, claro, la gente dice, ay, pero hay taxistas que ganan como 3 millones de pesos, es uno en un montón. Con las condiciones de movilidad de Bogotá es todavía peor el asunto, ¿no? Y entonces solucionamos todo con Uber, que es la nueva aplicación, y ahora todo lo vamos a solucionar, pero no me voy a desviar en esa situación. Estas cuestiones nos hacen a nosotros pensar en otro tipo de ciudadanía que en principio no parecía dentro de nuestro espectro, y es algo que llamamos los ciudadanos de transición para la transformación. ¿De qué se trata esto? Esos cánones de éxito que nos llevan a nosotros a trabajar por tener más todo el tiempo y que nos hacen creer a todos que es esa la manera de ser reconocidos socialmente, nos está afectando en términos de inequidad, ya lo expliqué, y cada vez que nosotros nos aproximamos a una nueva, por decir algo, empresa, nos encontramos con esta situación de tengo que ganar esa seguridad, tengo que ganar esa privatización para mí. En ese sentido, como les decía antes, nos volvemos acumuladores, pero este señor José Mujica lo cito porque es el ejemplo práctico. Hay muchos teóricos que hablan de crecimiento, pero este señor es el ejemplo práctico del decrecimiento, y es: yo tengo que vivir con poco, no necesito mucho, y entre menos necesite, menos esclavo soy, entre menos esclavo soy más feliz. Nos creímos ese cuento, en Creatorio nos creímos el cuento, y en lugar de ser una empresa que propone la acumulación de capital, tratamos de ser una empresa que propone la redistribución del capital. ¿Eso cómo funciona? Es un ejercicio en esencia político. Nosotros, por un lado, desconfiamos de las instituciones públicas por la corrupción, entonces desconfiamos de ese primer acto político que era pagar los impuestos. Pero además vemos en la empresa privada el ejemplo por excelencia de la acumulación de capital. Hay una curva que yo usualmente muestro del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, en donde se ve que en 2002 tenía 1.1 billón de dólares y para este año tiene 13.5 billón de dólares, aunque los datos Forbes del año pasado eran de 17 billones de dólares. Y yo creo que difícilmente el crecimiento económico de Colombia sea más alto que la curva que muestra el crecimiento de los bolsillos del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y eso por solo mencionar uno de nuestros archimillonarios, ¿no? No mencionamos a Shakira, no mencionamos a Carlos Vives, no mencionamos a nadie de esos, ni a Silvestre Dangond, que también debe estar por el estilo. Entonces, la cuestión empieza a ser, la propuesta de nosotros se enmarca en esto, y es algo que llamamos las empresas político-privadas. Las empresas político-privadas son la decisión del privado y del particular de decir: yo no voy a joderle más la vida a los otros por acumularme yo toda la plata, sino vamos a tratar de hacer el ejercicio de redistribución. ¿Y en qué se basan? En la redistribución de trabajo y de capital, tener más trabajo para más personas y la tranquilidad particular y colectiva. ¿Eso cómo se da? Acá ponemos un ejemplo, somos todos muy orgullosos de nuestra Miss Universo, y entonces nuestra Miss Universo trabaja unas 14 horas para tener ese excelentísimo cuerpo y excelentísimo intelecto y ganar una gran cantidad enorme de dinero hasta que pueda vivir en la torre de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces ella está muy feliz con todo su trabajo. Nosotros pues trabajamos 8 horitas al día, nos ganamos un salario normalito, pero si hay la posibilidad de crecimiento de Creatorio, no es para que nosotros trabajemos más y ganemos más, al contrario, es para que trabajemos menos y ganemos lo mismo, que es otra forma de relación costo-beneficio que no es muy tomada en cuenta por las dinámicas del capitalismo. Trabajamos menos, contratamos a más personas y todos ganamos lo mismo. En ese sentido, las jerarquías, yo seré el director de diseño y seguiré siendo el director de diseño, pero no tengo por qué ganar más por eso. Yo nunca he entendido esa dinámica, no tengo por qué ganar más por eso. Entonces, a ese diseño para una cultura de la movilidad nos dimos cuenta que había que agregarle una perspectiva de diseño desde la ciudadanía, entendiéndolo políticamente. ¿Eso qué significa? Primero, seamos ciudadanos contribuyentes, es decir, paguemos impuestos, es elemental. No creo en las fundaciones. La razón por la cual no creo en las fundaciones es por un dicho que decía un profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá: ¿quiere volverse rico? Haga una fundación. Es muy fácil crear una entidad sin ánimo de lucro para lucrarse, es muy fácil, en varios sentidos. Uno de los sentidos es sencillamente decir que es ayuda a la exención de impuestos. Entonces, al ayudar en la exención de impuestos, pues se supone que le está ayudando de alguna manera a las otras personas, pero yo no entiendo por qué tiene que existir ese fenómeno si uno como ciudadano puede tomar la decisión de no ganarse toda esa plata. Pagamos impuestos en ese sentido, ahí está el NIT de Creatorio por si quieren entrar a revisar.
Diseñamos productos para la movilidad. El concepto de esta bicicleta era, ahorita lo hablábamos en el almuerzo, la intención es, no pudimos diseñar una bicicleta muy barata y nos criticaron por eso. Pero la intención de esta bicicleta es bajar a la gente de clase media con más aspiraciones de ascenso social a un vehículo que tuviera, entre comillas, si es posible, todas esas bondades estéticas y de estatus que se pueden centrar también en una bicicleta. Si bajamos a esas personas en la clase media a la bicicleta, podemos hacer que más personas que no tienen la posibilidad de subirse a una bicicleta viajen más tranquilas en el transporte público. Es una manera indirecta de hacer que las cosas funcionen. Tercero, ciudadanos que se convierten en autoridades. Nosotros todo el tiempo estamos tratando de cruzar por la cebra, cruzar por el puente, usar el casco, dar espacio, dar la silla a la persona que la necesita en Transmilenio. Tratamos de hacerlo todo el tiempo, porque si no lo hacemos nosotros, como les decía al principio, no puedo exigírselo a nadie. Y yo como docente tengo que poder exigírselo a los demás. El ejemplo que pongo siempre es, si yo llego a darles clase de movilidad en una Hammer, o en una Prado, o en una Esperpento de esos 4x4, ¿quién carajos me va a creer? Y no tienen por qué creerme, en lo más mínimo. Entonces, y todo en la esencia de estar preguntándonos constantemente qué otra cosa no estamos haciendo del todo bien. Cuarto, ciudadanía activa. Como ya tenemos la autoridad, eventualmente salimos a la calle a decir, oiga, haga esto de una manera un poquito mejor. Si en un día eran unos chicos se disfrazaron de carrito que iba limpiando la ciclorruta de vehículos que no debían estar en la ciclorruta. El trabajo de la Universidad Jorge de Lozano, agentes cultóricos, hizo otra intervención que se llamaba Salvajes en corbata y minifalda. A las 8 de la noche se tomaron un Transmilenio, todos vestidos de corbata, todos vestidos de sastres, un orangután, 3 vacas, un montón de gente con máscaras haciendo todos los ruidos de los animales para que la gente se diera cuenta que a veces, por más vestido de corbata que esté, se comporta como un animal, aunque hablar de los animalitos en ese sentido no es muy sano. Y quinto, los ciudadanos de transición. Por un lado tenemos la cuestión del cambio en el estilo de vida. El cambio en el estilo de vida es una cuestión que depende de uno solo. Un profesor de diseño, a quien admiro muchísimo, de una universidad en Bogotá, posteaba en estos días, me demoré 1 hora recorriendo 10 cuadras en un trancón. Esto es el colmo, esto es un abuso, no sé qué, bla, bla. Yo le puse, qué raro, yo creo que yo no vivo en la misma ciudad suya. Hace por lo menos 4 años, que es el tiempo que yo me mudé a donde vivo ahora, que no me toma más de media hora ningún trayecto. Es decir, las soluciones, por supuesto, yo tengo la fortuna de no tengo niños, no tengo esposa, vivo yo solo, si no hay de qué comer, pues no me enredo mucho, y yo dependo de mí mismo, entonces yo me voy a vivir a donde yo quiera, ¿no? Pero mucha gente es soltera, es joven, tiene todas esas posibilidades y tiene que vivir en el barrio más fifí, porque es que allá es donde tiene que visitar los amigos, así tenga que aguantarse 1 hora, hora y media o 2 horas de tráfico todos los berracos días. En donde yo vivo es un barrio normal, es en Teusaquillo, en Bogotá, muy central, trabajo en la Tadeo, me demoro 10 minutos, la buseta se desocupa en donde yo me subo, entonces voy en buseta relajadísimo hasta allá. Cuando voy en bicicleta a la Nacional, voy en bicicleta sin ningún problema, y mi trabajo más lejano es a unas 80 cuadras más o menos, y uso Transmilenio y me tienen 18 minutos. Entonces, la cuestión es también desde qué perspectiva y qué tanto estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida. Y sobre todo preguntarnos cuánto es suficiente para poder vivir nosotros bien sin necesidad de pasar por encima de los demás. Por supuesto, nuestra última cuestión es este asunto de las empresas político-privadas. La invitación en esencia es, estamos en un auge de emprendedores, pero si todos esos emprendedores y los que trabajamos por movilidad le apostamos a la acumulación de capital, no vamos a tener una movilidad digna jamás, de ninguna manera, porque siempre va a haber alguien que va a estar tratando de quitarnos lo que nosotros tenemos. En ese sentido, repensar la movilidad implica repensar la empresa, repensar el canon de éxito, repensar la ciudadanía, repensar el consumo, repensar el papel político de las disciplinas. Me refiero al papel político de las disciplinas en el sentido de Walter Miñolo, donde dice, ustedes estudian una carrera y asumen que porque estudiaron la carrera ya están cumpliendo un papel político. Eso es mentira y eso lo estamos pasando por alto en la formación universitaria. Repensar la acumulación, repensar el desarrollo, que es un concepto que es bastante complejo. Los dejo con esta última frase de un gran profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, el maestro William Vázquez, que dice, la real innovación es epistémica. Si a ustedes les gusta la innovación, tienen que pensar cómo piensan, para ver si podemos, pensar out of the box, pensar fuera de la caja, es una mentira grandísima. Es un ejercicio de innovación incremental, de optimitis. Si queremos cambiar esto radicalmente, tenemos que pensar epistémicamente distinto. Estos son los datos de nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no se me pasé el tiempo? ¿No?
¿Queda pendientes? Muchas gracias.